Marido robó a su mejor amiga. 6 años después, él quedó en shock cuando vio con quién ella se casó. Antes de comenzar con esta historia, ella quería saber desde dónde la estaban viendo. ¿Era desde Monterrey? ¿Desde la Ciudad de México? ¿Quizás desde algún otro rincón de este hermoso país? Al narrador le encantaba leer los comentarios de quienes seguían estas historias, porque cada uno de ellos le recordaba que no estaba sola al contar estas experiencias que tocaban el corazón. Así que si estaban viendo esto, ella les pedía que dejaran un comentario diciendo de dónde eran. Y ahora sí, comenzaba la historia de Valeria, una mujer que nunca imaginó que su vida perfecta se derrumbaría en cuestión de segundos. La mano de ella temblaba mientras tocaba la manija de la puerta de su propia recámara. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso retumbando en sus oídos. Algo no estaba bien. La bolsa rosa de Renata sobre el sofá, los sonidos extraños provenientes de su habitación, las risas ahogadas que no debían estar ahí. Valeria empujaba la puerta lentamente y lo que veía en ese momento congelaba su sangre y le robaba el aire de los pulmones. Julián y Renata, su esposo y su mejor amiga, enredados entre las sábanas que ella misma había cambiado esa mañana, en su cama, en su casa, en su vida. El cerebro de Valeria se negaba a procesar lo que sus ojos veían. Tenía que ser una pesadilla. Tenía que ser un error, pero no lo era. Y en ese instante, todo lo que ella había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero para entender cómo Valeria había llegado a ese momento devastador, el narrador tendría que regresar al inicio de ese viernes, cuando ella todavía creía que su vida era perfecta. Esa mañana había comenzado como cualquier otra en el departamento de San Pedro Garza García, que Valeria Navarro Ibáñez compartía con su esposo. El despertador sonaba a las 6 de la mañana y ella se levantaba con esa energía que solo tienen las personas que están contentas con sus vidas. A sus 28 años, Valeria había logrado exactamente lo que siempre soñó. Trabajaba como abogada junior en un despacho respetable de Monterrey, ganaba bien, tenía un departamento moderno en una de las mejores zonas de la ciudad y cada mañana despertaba junto a Julián Esquivel, el amor de su vida desde sus días de universidad. Ella caminaba descalza hacia la cocina, el piso frío bajo sus pies la terminaba de despertar. Preparaba café en la cafetera italiana que Julián le había regalado en su último aniversario. El aroma llenaba el departamento, mezclándose con la luz del sol que entraba por los ventanales. Valeria sacaba 2 tazas del mueble, la suya con la frase que decía «La mejor abogada del mundo» y la de Julián con el logo de su startup tecnológica. Julián aparecía minutos después, todavía con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados por el sueño. Se acercaba por detrás y la abrazaba, recargando su barbilla en el hombro de ella mientras Valeria revisaba sus pendientes del día en su celular. Así habían comenzado sus mañanas durante los últimos 6 años de matrimonio. Había una rutina confortable, una intimidad construida a lo largo de tanto tiempo juntos. Ella conocía exactamente cómo le gustaba el café a él, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Él sabía que ella necesitaba al menos 15 minutos de silencio antes de estar lista para conversar. Desayunaban juntos frente a la barra de la cocina. Julián le contaba sobre su startup que apenas comenzaba a despegar. Hablaba con emoción sobre una posible reunión con inversionistas que podría cambiar el rumbo de su empresa. Valeria lo escuchaba con atención, haciéndole preguntas, ofreciéndole sugerencias desde su perspectiva legal. Ella siempre lo había apoyado incondicionalmente, confiando en que los sacrificios y las largas jornadas de trabajo eventualmente darían frutos. Eran un equipo, o al menos eso era lo que ella creía. Antes de que Julián se fuera a su oficina, la besaba en la frente.
Era un gesto cotidiano, automático, pero para Valeria significaba estabilidad, significaba que todo estaba bien en su mundo. Él salía primero, siempre con prisa, siempre con 1000 cosas en la cabeza. Ella se quedaba terminando su café, revisando los documentos que necesitaría para su junta de esa tarde. Pero la verdadera joya de la vida de Valeria no era solo su matrimonio, era su amistad con Renata Vega Calderón. Se conocían desde la secundaria, cuando ambas eran niñas con brackets y sueños enormes. Habían atravesado juntas la adolescencia torpe, los primeros amores que le rompieron el corazón, las decepciones universitarias, las celebraciones de cada logro. Renata había sido dama de honor en su boda, la que sostuvo su mano cuando estaba nerviosa antes de caminar hacia el altar. Era la hermana que Valeria nunca tuvo por sangre, pero sí por elección. Almorzaban juntas 2 veces por semana sin falta. Compartían secretos que no le contaban a nadie más. Se apoyaban mutuamente en cada crisis y celebraban juntas cada victoria. Esa mañana de viernes, mientras Valeria se arreglaba para ir al despacho, su celular vibraba con un mensaje. Era Renata preguntándole si podrían verse ese fin de semana. Valeria sonreía mientras respondía con entusiasmo, sugiriendo un brunch el domingo en ese lugar nuevo que había abierto en el centro. Renata contestaba de inmediato con un emoji de corazón y otro de copa de vino. Todo parecía normal, todo parecía cotidiano, todo parecía seguro. Valeria llegaba al despacho poco después de las 8:30. Saludaba a la recepcionista, intercambiaba bromas con algunos colegas y se encerraba en su pequeña oficina a repasar una vez más la presentación que tendría que dar esa tarde. Era una reunión importante con un cliente potencial, el señor Gamboa, dueño de una empresa manufacturera que necesitaba asesoría legal para expandir sus operaciones. Si Valeria lograba impresionarlo, no solo conseguiría un caso relevante para el despacho, sino que también demostraría que merecía ser considerada para una promoción. Había ensayado su presentación durante días. Conocía cada estadística, cada argumento legal, cada posible objeción que el cliente podría plantear. Estaba nerviosa, sí, pero también emocionada. Esta era su oportunidad para brillar, para demostrar que no era solo una abogada junior más, sino alguien con potencial de convertirse en socia algún día. La mañana transcurría entre llamadas telefónicas, revisión de contratos y reuniones con otros abogados del despacho. Clara Méndez, su colega y amiga, pasaba por su oficina a mediodía para invitarla a comer. Iban a una taquería cercana, donde Valeria apenas podía concentrarse en la conversación porque su mente ya estaba en la junta de las 5 de la tarde. Clara se reía de sus nervios. Le decía que lo haría excelente, que siempre se preocupaba de más. Lo que Valeria no sabía era que esa junta nunca sucedería. A las 4:30 de la tarde, cuando ella ya estaba ordenando por tercera vez los documentos que necesitaría, su teléfono sonaba. Era la asistente del señor Gamboa. La voz de la mujer sonaba apenada mientras le explicaba que su jefe había tenido una emergencia familiar y necesitaba cancelar. Reprogramarían para el lunes. Valeria sentía una mezcla extraña de alivio y decepción. Por un lado, le quitaban un peso de encima. Por otro, había invertido toda la semana preparándose para ese momento y ahora tendría que esperar todo un fin de semana con los nervios a flor de piel. Miraba el reloj. Eran apenas las 5:20 de la tarde. El resto del equipo seguía trabajando, pero ella ya no tenía nada urgente que hacer. Podía quedarse otras 2 horas fingiendo que revisaba documentos o podía regresar temprano a casa. La decisión era fácil. Guardaba sus cosas, se despedía de Clara y salía del despacho rumbo al estacionamiento. Mientras manejaba por las calles de Monterrey, Valeria pensaba en cómo sorprender a Julián. Él normalmente no llegaba hasta las 8 o 9 de la noche, siempre ocupado con reuniones de inversionistas o sesiones de trabajo con su equipo.
Ella podría darse un baño largo con sales relajantes, preparar algo especial para cenar, quizás ese postre de chocolate que a él le encantaba. Sería una noche romántica, de esas que últimamente habían escaseado por las apretadas agendas de ambos. Trataba de llamar a Julián para avisarle que llegaría temprano. El teléfono sonaba una vez, 2 veces, 3 veces, buzón de voz. Valeria no le daba importancia. Seguramente estaba en una de esas juntas interminables donde no podía contestar. Le mandaba un mensaje de texto rápido. Cancelaron mi junta. Voy llegando a casa. Te amo. No recibía respuesta inmediata, pero tampoco esperaba una. Julián a veces tardaba horas en revisar sus mensajes cuando estaba concentrado en el trabajo. Estacionaba su auto en el sótano del edificio. Tomaba su bolsa y sus portafolios y subía en el elevador. Tarareaba una canción que había escuchado en la radio durante el trayecto. Estaba de buen humor a pesar de la cancelación. Tendría una tarde tranquila en casa, algo que no disfrutaba hace semanas. Sacaba las llaves de su bolsa mientras caminaba por el pasillo del piso 16. Abría la puerta de su departamento. La sala estaba en silencio. Las cortinas a medio cerrar dejaban entrar una luz tenue y dorada de la tarde. Pero había algo que no cuadraba en la escena. Algo que hacía que el estómago de Valeria se contrajera con un presentimiento que todavía no podía nombrar. Sobre el sofá gris que habían comprado juntos el año anterior, descansaba una bolsa de diseñador. Valeria la reconocía inmediatamente. Era la bolsa rosa de Renata, esa que había comprado en su último viaje a la Ciudad de México y que no dejaba de presumir en todas sus publicaciones de Instagram. Una bolsa cara, llamativa, inconfundible. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué Renata estaba en su departamento a media tarde de un viernes? Valeria dejaba sus portafolios en el suelo con cuidado, como si cualquier ruido pudiera romper algo frágil en el aire. Caminaba hacia el interior del departamento. Entonces lo escuchaba, sonidos que no deberían estar ahí, risas ahogadas, murmullos bajos, una voz masculina que reconocía demasiado bien, una voz femenina que había escuchado miles de veces durante 15 años de amistad. Ambas provenían de la recámara principal, y entonces regresaba el momento que había abierto esta historia. La mano de Valeria temblando al tocar la manija, su corazón latiendo tan fuerte que el pulso le retumbaba en los oídos, el tiempo ralentizándose mientras empujaba la puerta, y la imagen que destruía su mundo en una fracción de segundo. Julián y Renata, desnudos, enredados entre las sábanas azul marino que ella misma había cambiado esa mañana antes de irse al trabajo, en su cama, en su casa, en el centro mismo de su vida. El shock golpeaba a Valeria como una ola física. Su cerebro se negaba a procesar la información. Sus ojos veían, pero su mente no podía aceptar. Tenía que ser una pesadilla. Tenía que ser un malentendido. Tenía que ser cualquier cosa excepto lo que obviamente era, pero era real, completamente real. Renata gritaba, cubriéndose torpemente con la sábana. Sus ojos, esos que Valeria conocía desde que eran adolescentes, se abrían con horror al verla parada en el umbral. Julián se levantaba de un salto, completamente pálido, balbuceando palabras incoherentes que se atropellaban en su boca. Valeria, espera, no es lo que parece, puedo explicarlo, esto fue un error, El narrador mostraría que Valeria no gritaba, no lloraba, no preguntaba cuánto tiempo llevaba pasando esto, no exigía explicaciones, simplemente se quedaba parada ahí, mirándolos con una expresión vacía que ni ella misma podría describir después. Era como si su cuerpo siguiera de pie, pero su alma ya se hubiera ido a otro lugar, un lugar donde no sintiera este dolor que comenzaba a abrirse paso desde su pecho hacia cada rincón de su ser. Valeria, por favor, tienes que escucharme. Renata intentaba hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Se había cubierto con la sábana, pero el daño ya estaba hecho. No había forma de deshacer lo que Valeria acababa de presenciar.
Entonces, algo se activaba dentro de ella, un mecanismo de supervivencia quizás, o simplemente su cerebro entrando en modo automático porque la alternativa era desmoronarse ahí mismo. Valeria daba media vuelta. Caminaba hacia el closet con pasos mecánicos. Sacaba la maleta grande que guardaban en el estante superior. La abría sobre la cama que Julián y ella compartían desde hace 6 años y comenzaba a meter cosas, ropa, documentos importantes, sus certificados universitarios, su laptop, todo lo esencial. Se movía con una calma que resultaba aterradora, como un autómata programado para ejecutar una secuencia de acciones sin pensar, sin sentir, sin procesar. Julián se había puesto los pantalones a toda prisa y la seguía por el departamento, suplicando, justificándose, mintiendo. Fue un error, Val, te lo juro. Estábamos tomando vino. No sé cómo pasó, es la primera vez. Te amo a ti, solo a ti. Por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Valeria lo ignoraba completamente. Entraba al baño. Tomaba su cepillo de dientes, su crema facial, su maquillaje esencial, regresaba a la recámara. Tomaba la foto enmarcada de sus padres que guardaba en el buró. Era lo único de valor sentimental que necesitaba llevarse. Cada objeto que empacaba era un pedazo de su vida que rescataba del naufragio. El resto podía quedarse ahí, pudriéndose junto con las mentiras. Renata finalmente se atrevía a vestirse y salir de la recámara. Llevaba puesta una de las blusas de Valeria. Eso, de alguna forma, dolía más que todo lo demás. No solo había dormido con su marido, también se había puesto su ropa. Renata se acercaba con los ojos llorosos. Intentaba tocar el brazo de Valeria. Perdóname, Val, no sé qué me pasó. Yo nunca quise lastimarte, eres mi mejor amiga. Esto no significa nada. Valeria se detenía. Por primera vez desde que había abierto esa puerta, miraba directamente a Renata. No había lágrimas en sus ojos, no había gritos de dolor, solo había una frialdad glacial, una mirada tan vacía y a la vez tan intensa que hacía que su ex mejor amiga retrocediera instintivamente como si acabara de ver algo peligroso. No vuelvas a dirigirme la palabra en tu vida, decía Valeria. Su voz sonaba calmada, casi neutral, y precisamente por eso resultaba más aterradora que cualquier grito de furia. Cerraba la maleta con un sonido seco. Tomaba su bolso del perchero de la entrada. Caminaba hacia la puerta. Julián la seguía cada vez más desesperado. Su voz subía de volumen, perdiendo la compostura. ¿A dónde vas? Valeria, no puedes irte así, tenemos que hablar, somos un matrimonio, tenemos 6 años juntos, no puedes tirar todo por la borda por esto. Ella se detenía en el umbral. Sin voltear, sin mirarlo, pronunciaba las únicas palabras que le dirigiría a Julián esa noche. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio, no intentes buscarme. Cerraba la puerta detrás de ella. El sonido era definitivo, como el cierre de un libro que nunca volvería a abrirse. Caminaba por el pasillo que tantas veces había recorrido cargando las compras del súper, o llegando cansada del trabajo, o regresando feliz de una cena. Pero ahora era diferente. Ahora cada paso la alejaba de la vida que había construido durante años. Entraba al elevador. Bajaba al estacionamiento, subía a su auto, ponía la maleta en el asiento trasero, se sentaba al volante, metía la llave. Y solo entonces, solo cuando encendía el motor y las puertas del estacionamiento se cerraban detrás de ella, solo en ese momento permitía que la primera lágrima rodara por su mejilla. Manejaba sin rumbo fijo durante 1 hora. Lloraba en silencio, con sollozos que le cortaban la respiración. Las lágrimas le nublaban la vista y tenía que orillarse varias veces para limpiarse los ojos. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Su vida acababa de explotar en 1000 pedazos y ella estaba tratando de mantener los fragmentos juntos con las manos temblorosas. Finalmente, casi por instinto, sus manos giraban el volante hacia un rumbo conocido.
Se detenía frente a la casa de Clara Méndez, su colega del despacho, la única amiga que le quedaba ahora que Renata había demostrado su verdadera cara, la única persona en quien podía confiar cuando su mundo entero se había revelado como una mentira. Clara abría la puerta todavía en pijama. Era apenas pasadas las 7 de la noche. Su rostro pasaba de la sorpresa a la preocupación en cuestión de segundos al ver el estado de Valeria, la maleta en su mano, los ojos rojos e hinchados, la expresión destrozada. No hacía preguntas. Eso era lo que Valeria más agradecía en ese momento. Clara simplemente abría más la puerta, la dejaba entrar, tomaba la maleta de sus manos y la guiaba hacia el sofá. La abrazaba mientras Valeria se desmoronaba completamente, llorando durante horas, hasta que ya no le quedaban lágrimas, solo un dolor sordo en el pecho que sabía que tardaría mucho tiempo en sanar. Y así terminaba el primer capítulo de la historia de Valeria, con una mujer que hace unas horas había tenido una vida perfecta y ahora solo tenía una maleta, una amiga leal y los pedazos rotos de su corazón. Los días después de aquella noche se sentían como caminar a través de un túnel sin luz al final. Valeria había perdido la cuenta de cuántas veces despertaba en la habitación de invitados de Clara, desorientada por unos segundos, casi esperando ver el techo familiar de su antiguo departamento. Pero entonces, la realidad la golpeaba con la fuerza de un tren de carga. Julián y Renata, su cama, su casa, la traición más cruel que podía haber imaginado. El primer día fue el peor. Valeria apenas se levantó de la cama. Clara había llamado al despacho inventando alguna excusa sobre una gripe fuerte. Trajo agua, galletas saladas, una caja de pañuelos que Valeria vació completamente. No hablaban mucho. A veces las palabras no servían para nada. Clara simplemente se sentaba en la orilla de la cama, ponía su mano sobre el hombro de Valeria y dejaba que el silencio llenara el espacio donde las explicaciones no alcanzaban. El teléfono de Valeria no dejaba de sonar, una llamada tras otra. Julián, siempre Julián. Ella miraba la pantalla iluminarse con su nombre una y otra vez hasta que finalmente lo apagó por completo. No tenía nada que decirle. No quería escuchar sus justificaciones, sus mentiras envueltas en palabras bonitas, sus promesas vacías de que todo había sido un error. Para el segundo día, Valeria encontró fuerzas para ducharse. El agua caliente le quemaba la piel, pero era un dolor físico que podía entender, a diferencia del dolor que le desgarraba el pecho y que no tenía nombre ni forma. Se quedó bajo el chorro hasta que el agua se enfrió, hasta que sus dedos se arrugaron como pasas, hasta que Clara tocó la puerta preocupada preguntando si estaba bien. Cuando finalmente salió, envuelta en una toalla prestada por Clara, encendió su teléfono. 32 llamadas perdidas, 20 mensajes de texto, todos de Julián. Los leía con una mezcla de horror y fascinación, como quien no puede dejar de ver un accidente en la carretera. Por favor, Valeria, contéstame. Necesito explicarte lo que pasó. Fue un error terrible. Estábamos tomando vino. No sé cómo sucedió. Te amo. Solo a ti. Siempre te he amado. No puedo vivir sin ti. Renata no significa nada para mí. Por favor, déjame arreglar esto. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Valeria los leía todos, uno por uno, sintiendo cómo cada palabra le abría una herida nueva. Al final del segundo día, bloqueó el número de Julián, no por rabia, sino por supervivencia. Si seguía leyendo sus mensajes, si seguía escuchando su voz en el buzón, nunca podría empezar a sanar. Pero Julián no se rendía. Al tercer día comenzaron a llegar mensajes desde números desconocidos. Había pedido prestados teléfonos de amigos, compañeros de trabajo, quién sabe quién más, solo para seguir bombardeándola con palabras que ya no significaban nada. Valeria los bloqueaba todos, uno tras otro, como quien aplasta mosquitos en verano. Renata también intentaba contactarla, pero sus mensajes tenían un tono diferente.
No eran súplicas de perdón romántico, sino intentos patéticos de justificar lo injustificable. Val, por favor, déjame explicarte. No sé cómo pasó. Fue una debilidad momentánea. Nuestra amistad es más importante que cualquier error. 15 años de hermandad no pueden terminar así. Tú me conoces. Sabes que yo nunca te haría daño intencionalmente. Ese último mensaje hizo que Valeria soltara una carcajada amarga. ¿Que nunca le haría daño intencionalmente? ¿Acostarse con su marido en su propia cama no contaba como daño intencional? Bloqueó a Renata sin responder ni un solo mensaje. No merecía ni una palabra de ella. Para el cuarto día, Valeria tuvo que enfrentar la realidad práctica de su situación. Llamó al despacho y pidió hablar directamente con el licenciado López. Su voz sonaba ronca, quebrada, irreconocible, incluso para ella misma. Licenciado, necesito pedir una semana de ausencia por asuntos personales urgente. Hubo una pausa del otro lado de la línea. El licenciado López era un hombre de 60 años, con décadas de experiencia no solo en leyes, sino en la vida misma. Algo en la voz de Valeria le decía que esto era serio. Valeria, tómate el tiempo que necesites. Tus casos pueden esperar. Lo importante ahora es que te cuides. Cuando estés lista para regresar, aquí estaremos. Esa pequeña muestra de comprensión hizo que Valeria se quebrara otra vez. Agradeció con voz entrecortada y colgó antes de que el licenciado pudiera escucharla llorar. Clara se convirtió en su salvavidas durante esos primeros días. Le preparaba té de manzanilla que Valeria tomaba sin ganas. La obligaba a comer aunque ella dijera que no tenía apetito. Tostadas con mermelada, sopa de pollo, cosas simples que eran lo único que su estómago revuelto podía tolerar. Y lo más importante de todo, Clara la escuchaba. Valeria hablaba durante horas, a veces con rabia, a veces con dolor, a veces con una confusión absoluta. Se preguntaba en voz alta cuánto tiempo había durado el engaño. ¿Había sido la primera vez o llevaban meses, quizás años, riéndose de ella a sus espaldas? ¿Cuántas veces Renata había llegado a tomar café con ella después de haber estado con Julián? ¿Cuántas veces Julián la había besado con los labios que habían besado a su mejor amiga? Clara no tenía respuestas para esas preguntas, nadie las tenía. Pero su presencia constante, su hombro siempre disponible, su mano sosteniendo la de Valeria en los momentos más oscuros, valían más que cualquier palabra de consuelo. El séptimo día después de la traición, algo cambió. Valeria se despertó temprano, antes de que el sol saliera por completo. Se quedó acostada mirando el techo de la habitación de invitados de Clara, sintiendo el peso de la tristeza presionando su pecho. Pero por primera vez, en lugar de dejarse hundir por ese peso, se preguntó, ¿hasta cuándo? Se levantó de la cama, caminó hacia el baño, se miró en el espejo. Lo que vio la sorprendió y la horrorizó al mismo tiempo. Una mujer demacrada la miraba de vuelta, ojeras profundas como moretones bajo sus ojos, el cabello enredado, sin lavar desde hacía 3 días, la piel pálida, casi grisácea, los labios agrietados. Parecía un fantasma de sí misma. Pero entonces, detrás de todo ese dolor visible, Valeria vio algo más, un destello en sus ojos, una chispa pequeña, pero insistente, determinación. No voy a dejar que esto me destruya, se dijo en voz alta, mirando fijamente su reflejo. Su voz sonaba débil, pero había convicción en ella. No les voy a dar ese poder sobre mí. Se duchó con cuidado, lavándose el cabello 2 veces, frotando su piel como si pudiera quitarse el dolor junto con la mugre. Se vistió con ropa limpia que Clara le había prestado. Se peinó, se puso crema en la cara. Pequeños actos de cuidado personal que se sentían monumentales después de una semana de abandono. Cuando salió del baño, Clara estaba preparando café en la cocina. Al ver a Valeria arreglada, levantó las cejas con sorpresa y alivio. «Te ves mejor», dijo con cautela. «Me siento lista», respondió Valeria. «Necesito hacer algo. No puedo seguir aquí tirada esperando a que el dolor se vaya solo».
Necesito tomar control de mi vida otra vez. Esa tarde, Valeria buscaba en internet el mejor abogado de familia de Monterrey. Después de leer varias reseñas y comparar honorarios, encontró el nombre que seguía apareciendo: licenciado Rodrigo Santillán, conocido por su eficiencia, su discreción y su capacidad para resolver divorcios complicados en el menor tiempo posible. Llamó a su oficina. La secretaria le dijo que el licenciado Santillán tenía agenda llena hasta dentro de 2 semanas. Valeria sintió que se le caía el alma a los pies. No podía esperar 2 semanas. Necesitaba hacer esto ahora, mientras todavía tenía el valor. Por favor, dijo, y su voz se quebró levemente. Es urgente. Mi situación es complicada. Hubo un silencio del otro lado. Luego la secretaria suspiró. Déjame hablar con él. No prometo nada. 5 minutos después, la secretaria regresó a la línea. El licenciado puede recibirla mañana a las 3 de la tarde. Alguien canceló su cita. Valeria agradeció con voz temblorosa y colgó. Mañana a las 3. Mañana comenzaría oficialmente el proceso de deshacer 6 años de su vida. El licenciado Santillán resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y unos lentes de montura oscura que le daban un aire intelectual. Su oficina era sobria pero elegante, con estantes llenos de libros de leyes y diplomas enmarcados en las paredes. Se sentó frente a Valeria y esperó pacientemente mientras ella le contaba toda la historia. Las palabras salían a borbotones. Julián, Renata, su cama, la traición, su deseo de divorciarse lo más rápido posible. El licenciado Santillán tomaba notas sin interrumpirla, asintiendo ocasionalmente con expresión neutral. Valeria supuso que había escuchado historias mucho peores en su carrera. Cuando ella terminó, él revisó sus notas y levantó la vista. Señora Esquivel, entiendo su dolor y su urgencia. La buena noticia es que su caso es relativamente sencillo desde el punto de vista legal. No tienen hijos. Usted no solicita pensión alimenticia. No está peleando por bienes más allá de lo que legalmente le corresponde. Si su esposo coopera, podríamos tener el divorcio decretado en 6 meses, quizás menos. ¿Y si no coopera?, preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta. Entonces podría tomar hasta 1 año, quizás más. Pero eventualmente conseguiremos el divorcio. La ley está de su lado. Valeria firmó el contrato esa misma tarde. El primer paso estaba dado. Era un paso pequeño, pero era suyo. Por primera vez en 1 semana, sintió que recuperaba algo de control sobre su vida destrozada. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Algunos días, Valeria se sentía fuerte, capaz de enfrentar lo que viniera. Otros días apenas podía salir de la cama. Pero poco a poco, comenzó a reconstruir una rutina. Se obligaba a levantarse temprano, a ducharse todos los días, a comer 3 comidas completas, a dar caminatas por el parque cercano a la casa de Clara. Regresó al despacho después de 2 semanas de ausencia. El licenciado López le dio la bienvenida con un apretón de manos cálido y una mirada comprensiva que decía más que 1000 palabras. Sus colegas fueron discretos. Nadie hizo preguntas indiscretas. Solo Clara conocía toda la historia y ella mantenía el secreto celosamente. Pero entonces comenzó la parte más difícil. El círculo social que Valeria había compartido con Julián empezó a fragmentarse. Algunos amigos la contactaban con mensajes de apoyo genuino. Estamos contigo, Val. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estamos. Esos mensajes la reconfortaban. Le recordaban que no estaba completamente sola. Pero muchos otros simplemente desaparecieron. Dejaron de contestar sus mensajes. Ya no la invitaban a las reuniones del grupo. Se volvieron expertos en excusas vagas cuando ella intentaba hacer planes. Estoy muy ocupado últimamente. Tengo mucho trabajo. Ya nos vemos pronto. Valeria entendía lo que realmente significaban esas palabras. No querían elegir un bando.
así que elegían no elegir ninguno, lo cual era otra forma de abandonarla. Lo peor llegó un mes después de su separación. Valeria estaba en una cafetería revisando documentos legales cuando su teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era Mariana, una conocida mutua, etiquetándola en un comentario. Con el estómago contraído por un mal presentimiento, Valeria abrió la aplicación. La foto la golpeó como una bofetada. Julián y Renata sentados en una terraza de algún café trendy en el centro de Monterrey. La imagen parecía casual, casi accidental, pero Valeria sabía que no lo era. Renata tenía la cabeza recostada en el hombro de Julián. Él sonreía a la cámara. El pie de foto decía simplemente «Café y buena compañía». Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Habían pasado solo 4 semanas. 4 semanas desde que su vida explotó. Y ellos ya estaban publicando fotos juntos en redes sociales como si nada, como si ella nunca hubiera existido, como si 6 años de matrimonio y 15 años de amistad fueran solo un inconveniente menor en su historia de amor. Los siguientes días fueron un desfile de publicaciones cada vez más descaradas. Una selfie en un concierto de rock, una foto en la playa de Cancún, claramente de un fin de semana romántico. Una imagen en un restaurante de lujo, con las manos entrelazadas sobre la mesa y Renata luciendo un vestido rojo que Valeria reconocía porque lo habían comprado juntas el año anterior. La gente empezó a comentar, a mandarle capturas de pantalla con mensajes que pretendían ser de apoyo, pero que solo abrían la herida más profundamente. ¿Ya viste lo que publicó Renata? No puedo creer que tengan el descaro de andar presumiéndose así. ¡Qué falta de respeto hacia ti, Val! Valeria quería gritarles a todos que dejaran de mostrarle esas imágenes, que cada foto era una puñalada, que ver a Julián y Renata felices mientras ella se ahogaba en dolor era insoportable, pero no lo hacía. Simplemente sonreía con educación, agradecía la preocupación de cada persona y cambiaba de tema lo más rápido posible. Aprendió a mantener una máscara en público, una fachada de mujer fuerte que había superado la traición y seguía adelante con su vida. Pero las noches eran diferentes. Cada noche, sola en la habitación de invitados de Clara, Valeria se permitía desmoronarse. Lloraba contra la almohada para no hacer ruido. Se preguntaba obsesivamente qué había hecho mal. ¿Por qué no había sido suficiente? ¿En qué momento Julián había dejado de amarla? ¿Cómo no había visto las señales? Pero había más. Las señales que ahora, en retrospectiva, parecían tan obvias. Los días en que Julián llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. Las veces que Renata cancelaba planes con excusas vagas. Las miradas que quizás habían compartido en reuniones sociales cuando Valeria estaba distraída. Todo cobraba un significado nuevo y doloroso. El divorcio resultó ser más complicado de lo que el licenciado Santillán había anticipado. Julián había contratado a su propio abogado y, aparentemente, había decidido que no cooperaría. Solicitaba prórrogas por motivos absurdos. Faltaba a audiencias alegando emergencias de trabajo que el licenciado Santillán descubría que eran falsas. Pedía revisiones de documentos que ya habían sido revisados 3 veces. Está usando tácticas dilatorias, explicaba el licenciado Santillán durante una de sus reuniones. Probablemente espera que usted se canse y acepte reconciliarse. Es común en estos casos. Valeria apretaba los puños sobre su regazo. No voy a reconciliarme, nunca. Que siga dilatando todo lo que quiera. Eventualmente tendrá que aceptar que esto se acabó. Las audiencias en el juzgado familiar eran experiencias desgarradoras. Valeria tenía que sentarse en la misma sala que Julián, ver su rostro, escuchar su voz. Él la miraba con expresión de cachorro regañado, como si eso pudiera ablandarla. Su abogado pintaba un cuadro de un hombre confundido, que había cometido un error momentáneo y quería desesperadamente salvar su matrimonio. En una audiencia particularmente difícil,
El abogado de Julián sugirió que la pareja intentara terapia matrimonial antes de proceder con el divorcio. El juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, miró a Valeria esperando su respuesta. Ella se puso de pie, manteniendo la voz firme, a pesar de que le temblaban las rodillas. Con todo respeto, señoría, no hay matrimonio que salvar. Mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga en nuestra propia casa. La confianza, que es la base de cualquier matrimonio, está destruida más allá de cualquier posibilidad de reparación. Solo solicito que se decrete el divorcio en los términos que ya están establecidos. El juez asintió y anotó algo en su expediente. Julián agachó la cabeza. Valeria salió de esa audiencia sintiendo simultáneamente victoriosa y exhausta. Mientras su divorcio se arrastraba por el sistema legal, Renata seguía publicando su vida perfecta en redes sociales. Fotos de cenas románticas, viajes a lugares exóticos, regalos caros que obviamente Julián le compraba. En cada imagen, Renata lucía triunfante, como si hubiera ganado un premio, como si Julián fuera un trofeo que había que exhibir al mundo entero. Pasaron los meses. Octubre se convirtió en noviembre, noviembre en diciembre. Las fiestas de fin de año fueron especialmente difíciles. Era el primer año que Valeria no pasaba la Navidad con Julián desde que tenía 22 años. Clara insistió en que se quedara con ella y su familia, y aunque Valeria agradeció el gesto, no pudo evitar sentirse como una intrusa en la felicidad ajena. Para enero habían pasado 8 meses desde la traición. El divorcio seguía estancado. El licenciado Santillán seguía peleando cada audiencia, cada documento, cada maniobra dilatoria del abogado de Julián. En el despacho, aunque Valeria intentaba concentrarse en su trabajo, su rendimiento había bajado notoriamente. El licenciado López la había llamado a su oficina 2 veces para expresar su preocupación. Valeria, sé que estás pasando por momentos difíciles, pero necesito que pongas más atención. Has cometido varios errores en documentos importantes. Valeria se disculpaba, prometía hacerlo mejor y salía de esas reuniones sintiéndose como una fracasada. Estaba perdiendo todo. Su matrimonio, su mejor amiga, su hogar y ahora también su carrera profesional estaba en riesgo. Seguía viviendo con Clara, aunque ambas sabían que no era una situación sostenible a largo plazo. Valeria necesitaba su propio espacio, pero no tenía energías para buscar departamento, para lidiar con contratos de arrendamiento, para mudarme otra vez. Se sentía paralizada, atrapada en un limbo donde no era casada, pero tampoco estaba legalmente divorciada, donde había perdido a su marido y a su mejor amiga simultáneamente, donde su vida profesional tambaleaba al borde del desastre. La noche que tocó fondo llegó un viernes de febrero. Clara había salido con su novio a cenar y Valeria se había quedado sola en el departamento. Había abierto una botella de vino tinto que Clara guardaba para ocasiones especiales. Se sirvió una copa, luego otra. Luego perdió la cuenta. Sentada en el sofá, con la mente nublada por el alcohol, Valeria hizo algo que había jurado no hacer nunca. Desbloqueó el perfil de Instagram de Renata. Se odió a sí misma mientras lo hacía, pero no pudo detenerse. Era como escarbar en una herida, doloroso pero imposible de resistir. La última publicación la golpeó con la fuerza de un camión de carga. Renata posaba con la mano extendida, mostrando un anillo de compromiso. El anillo brillaba bajo la luz del sol. Era ostentoso, caro, exactamente el tipo de joya que Renata siempre había querido. En la foto, Julián la abrazaba por detrás, besando su mejilla. Ambos sonreían radiantes. El pie de foto decía: «Cuando encuentras al amor verdadero, todo lo demás deja de importar». Dije que sí. Valeria dejó caer el teléfono como si le quemara las manos. Las lágrimas comenzaron a correr sin control, lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. Lloraba no solo por la traición, sino por todo lo que había perdido: su matrimonio, su amistad, su hogar.
su estabilidad emocional, su confianza en las personas, su capacidad de creer en el amor. Se desplomó en el sofá, sollozando hasta que le dolieron las costillas. Lloraba hasta quedarse sin lágrimas, hasta que el dolor físico en su pecho se volvía casi insoportable, como si alguien le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera pisoteado. Por primera vez, desde aquella noche fatídica de viernes, Valeria se permitía realmente desmoronarse. Se permitía sentir toda la extensión de su dolor sin filtros, sin máscaras, sin pretensiones de fortaleza. Era un dolor visceral, primitivo, que la consumía desde adentro. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente se levantó del sofá. Sus ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Su garganta ardía de tanto llorar. Caminó tambaleándose hacia el baño. Se mojó la cara con agua fría y se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta era un desastre. Ojos rojos, cara hinchada, cabello despeinado. Pero entonces, en el reflejo de la ventana detrás de ella, Valeria veía algo más. Veía a una mujer rota, destrozada, pero aún viva, aún respirando, aún parada a pesar de todo. Y por primera vez en 8 meses, en lugar de dejarse hundir por el dolor, sintió algo diferente, una chispa, una llama pequeña pero insistente, rabia. No era rabia destructiva, del tipo que te hace hacer cosas estúpidas. Era rabia productiva, rabia que decía, no merecen este poder sobre mí, no voy a regalarles mi destrucción, no voy a dejar que me vean caer. Valeria se miró fijamente en el espejo, con los ojos todavía llorosos, pero con algo nuevo brillando en ellos. Determinación. O me destruyo completamente, se dijo en voz alta, o empiezo a reconstruirme desde los cimientos, y yo elijo luchar. Esa noche, borracha y destrozada, pero finalmente decidida, Valeria tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida. No iba a seguir siendo la víctima. No iba a seguir permitiendo que Julián y Renata dictaran su felicidad. Iba a levantarse de estas cenizas y convertirse en alguien mejor, alguien más fuerte, alguien que ellos eventualmente lamentarían haber perdido. No lo sabía todavía, pero esa noche en el fondo del pozo era en realidad el principio de su renacimiento. La luz del sol entraba por la ventana de la habitación de invitados cuando Valeria abrió los ojos esa mañana. Tenía la cabeza pesada por el vino de la noche anterior y los ojos hinchados de tanto llorar, pero por primera vez en 8 meses sentía algo diferente, claridad. Como si la tormenta finalmente hubiera pasado y pudiera ver el horizonte otra vez. Se levantó de la cama con determinación. Ya no iba a ser la mujer que se dejaba consumir por el dolor. Ya no iba a permitir que Julián y Renata siguieran controlando su vida desde la distancia. Había tocado fondo la noche anterior, pero ese fondo se había convertido en la base más sólida que jamás había tenido. Desde ahí, el único camino posible era hacia arriba. Lo primero que hizo fue abrir su laptop y buscar departamentos en renta. No podía seguir imponiendo su presencia en casa de Clara. Su amiga nunca se había quejado, pero Valeria sabía que necesitaba su propio espacio. Un lugar donde pudiera reconstruirse sin sentir que estaba invadiendo la vida de alguien más. Un refugio que fuera completamente suyo. Pasó horas revisando anuncios en línea. Descartó los que eran demasiado caros, los que estaban en zonas peligrosas, los que estaban demasiado cerca de donde había vivido con Julián. Finalmente, encontró uno que le llamó la atención, un estudio en una zona tranquila de Monterrey, cerca de un parque pequeño. Las fotos mostraban un espacio modesto pero luminoso, con ventanas grandes y pisos de madera. No era lujoso como el departamento de San Pedro Garza García que había compartido con Julián, pero algo en ese lugar le hablaba. Era perfecto precisamente porque era simple, honesto, sin pretensiones. Llamó al propietario esa misma mañana. Era un señor mayor que vivía en el piso de arriba y rentaba el estudio como un ingreso adicional.
quedaron de verse esa tarde. Valeria se duchó, se arregló con cuidado y condujo hasta la dirección. El lugar era incluso mejor en persona. El sol entraba por las ventanas creando patrones de luz en las paredes blancas. Había una pequeña cocina integrada, un baño limpio y suficiente espacio para una cama, un escritorio y un sofá. Era más que suficiente. «Me lo quedo», dijo Valeria antes de que el propietario terminara de explicarle los términos del contrato. Él levantó las cejas sorprendido. «¿No quiere pensarlo? ¿Consultar con su esposo?» «No tengo esposo», respondió Valeria con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Y no necesito pensarlo. Este lugar es perfecto». Firmó el contrato esa misma tarde. Pagó el depósito y el primer mes de renta con sus ahorros. Cuando salió del edificio con las llaves en la mano, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Le contó a Clara esa noche durante la cena. Su amiga la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura de esto? No me molestas en lo absoluto. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». «Lo sé», respondió Valeria, tomando la mano de Clara sobre la mesa. «Y nunca voy a poder agradecerte suficiente todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida, literal y figurativamente, pero necesito hacer esto. Necesito mi propio espacio, empezar de nuevo completamente». Clara asintió, con los ojos un poco húmedos. «Entonces te voy a ayudar a mudarte. Y vas a venir a cenar aquí al menos una vez por semana. No es negociable». Valeria se rió por primera vez en mucho tiempo. Trato hecho. La mudanza fue rápida porque Valeria no tenía muchas cosas. Una maleta de ropa, su laptop, algunos libros, la foto de sus padres. Clara insistió en regalarle algunos utensilios de cocina que tenía de más, toallas limpias y una planta en maceta para alegrar el lugar. Entre las dos, llenaron el estudio con las pocas pertenencias de Valeria en menos de 2 horas. Cuando Clara finalmente se fue, Valeria se sentó en el piso de su nuevo departamento, recargada contra la pared blanca, y miró a su alrededor. No había muebles más allá de un colchón que había comprado y que sería entregado al día siguiente. No había decoraciones. Las paredes estaban vacías, pero era suyo, completamente suyo. Nadie más había vivido ahí. No había recuerdos dolorosos impregnados en las paredes. Era una página en blanco y ella podía escribir en ella la historia que quisiera. Esa noche durmió en el piso, envuelta en un sleeping bag que Clara le había prestado. Despertó temprano con el sol entrando por las ventanas y en lugar de sentir el peso habitual de la tristeza, sintió emoción. Tenía un día completo por delante para empezar a construir su nueva vida. Comenzó con pequeños rituales. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba café en la pequeña cafetera que había comprado y hacía yoga siguiendo videos en YouTube. Nunca había hecho yoga en su vida, pero descubrió que le gustaba. Le gustaba la concentración que requería, la forma en que tenía que enfocarse en su respiración y en su cuerpo en lugar de en sus pensamientos oscuros. Media hora de yoga cada mañana se convirtió en su meditación personal, en su forma de empezar el día con intención y propósito. Después del yoga se duchaba, se arreglaba con cuidado y se iba al despacho. Y ahí fue donde realmente comenzó su transformación. Valeria llegaba al despacho López Amarín 1 hora antes que todos los demás. Usaba ese tiempo para revisar casos, estudiar jurisprudencia reciente, prepararse para las juntas del día. Su trabajo durante los últimos meses había sido mediocre en el mejor de los casos, y ella lo sabía. Había cometido errores, había perdido concentración, había decepcionado al licenciado López. Pero eso iba a cambiar. Se ofreció para ayudar en casos que normalmente habrían estado fuera de su alcance. Cuando el licenciado Ramírez, uno de los socios senior, mencionó que estaba atascado en una disputa contractual particularmente compleja, Valeria se ofreció para revisar los documentos y dar una segunda opinión.
Pasó toda una noche analizando el caso, investigando precedentes legales y preparó un memo de 15 páginas con sus hallazgos. El licenciado Ramírez quedó tan impresionado que compartió el memo con el licenciado López. Este último llamó a Valeria a su oficina al día siguiente. Ella entró con el estómago hecho nudo, esperando otro regaño, pero el licenciado López sonreía. Valeria, leí tu análisis del caso Domínguez. Es trabajo de primera calidad. No solo identificaste el problema legal que Ramírez había pasado por alto, sino que también propusiste una estrategia brillante para resolverlo. Valeria sintió que se le quitaba un peso de encima. Gracias, licenciado. He estado tratando de mejorar. Se nota, dijo él, recargándose en su silla y mirándola con atención. Mira, Valeria, sé que has pasado por momentos difíciles. No conozco los detalles y no necesito conocerlos. Pero quiero que sepas que tu trabajo en estos últimos meses ha sido excepcional. Estás demostrando un nivel de compromiso y excelencia que pocos de mis abogados han mostrado. Sigue así. Valeria salió de esa oficina caminando en una nube. El reconocimiento profesional significaba más de lo que había esperado. Le demostraba que su dolor no había sido completamente destructivo. La había transformado, la había hecho más fuerte, más enfocada, más determinada. Si su matrimonio tenía que morir para que ella pudiera renacer como una mejor versión de sí misma, entonces al menos algo bueno había salido de todo ese sufrimiento. Los meses siguientes fueron intensos. Valeria se sumergió en el trabajo con una dedicación casi obsesiva. Llegaba temprano, se iba tarde, trabajaba fines de semana cuando era necesario, pero no era el tipo de trabajo adicional que te consume. Era el tipo de trabajo que te llena, que te da propósito, que te recuerda que eres capaz de cosas increíbles. 3 meses después de mudarse a su nuevo departamento, el despacho le asignó un caso que normalmente habría ido a un abogado más senior. Era una disputa corporativa compleja entre 2 empresas tecnológicas, una acusando a la otra de robo de propiedad intelectual. El caso llevaba meses atascado, con ambas partes negándose a ceder terreno. Valeria estudió cada detalle del caso durante semanas. Revisó contratos, analizó patentes, consultó con expertos en propiedad intelectual y entonces encontró algo que todos los demás habían pasado por alto. Una cláusula en un contrato secundario que cambiaba completamente el panorama legal del caso. Era técnico, era sutil, pero era definitivo. Preparó su presentación ante el juez con meticulosidad obsesiva. El día de la audiencia, Valeria se paró frente al estrado con las manos temblando levemente, pero con la voz firme y clara. Explicó su argumento paso por paso, citando precedentes legales, mostrando documentación, construyendo su caso como quien arma un rompecabezas donde cada pieza encaja perfectamente. El juez escuchó con atención. El abogado de la parte contraria intentó refutar sus argumentos, pero era obvio que no tenía respuesta para lo que Valeria había descubierto. Cuando el juez finalmente dictó su fallo, fue casi completamente a favor del cliente del despacho López Marín. De regreso en la oficina, el licenciado López la esperaba con una expresión que Valeria no podía descifrar. Su corazón latía rápido mientras entraba a su oficina. «Siéntate, Valeria», dijo él. Ella obedeció, esperando lo peor. Quizás había cometido algún error que todavía no notaba. Quizás había algo mal con su victoria. Pero entonces el licenciado López sonrió. «Acabas de ganar el caso más difícil que el despacho ha manejado este año. Tu estrategia fue brillante. Tu presentación fue impecable. Has demostrado que tienes lo necesario para llegar lejos en esta profesión». Valeria sentía que iba a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y orgullo. «Gracias, licenciado. Significa mucho viniendo de usted. Y hay algo más», continuó él. «He estado pensando en expandir el despacho. Quiero abrir una nueva línea de servicios enfocada en derecho corporativo especializado. Necesito a alguien que la lidere,
alguien brillante, dedicado, con visión de futuro. He pensado en ti. Valeria se quedó sin palabras. Yo, pero licenciado. Hay abogados con mucha más experiencia que yo. Experiencia se gana con oportunidades, interrumpió López. Y yo creo que tú estás lista para esta oportunidad. ¿Qué dices? Valeria no lo pensó dos veces. Acepto. Gracias por confiar en mí. Esa noche Valeria celebró sola en su departamento con una copa de vino y comida china. Se sentó en el pequeño sofá que había comprado de segunda mano y miró a su alrededor. En 3 meses había transformado ese espacio vacío en un hogar real. Había colgado cuadros en las paredes, había comprado plantas que cuidaba religiosamente, había llenado los estantes con libros nuevos y, lo más importante, había llenado su vida con propósito y dirección. Mientras tanto, el divorcio finalmente avanzaba. Después de más de un año de tácticas dilatorias, Julián aparentemente se había rendido. Su abogado informó al licenciado Santillán que su cliente estaba dispuesto a firmar los papeles sin más objeciones. El día que se decretó oficialmente el divorcio fue extrañamente anticlimático. Valeria llegó al juzgado vestida con un traje sastre negro que proyectaba profesionalismo y confianza. Julián estaba sentado en una banca del pasillo esperando su turno. Cuando la vio, se puso de pie. Valeria casi no lo reconoció. El hombre guapo y seguro con quien se había casado se había convertido en alguien demacrado y cansado. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su ropa le quedaba floja. Se veía 10 años más viejo que el último día que lo había visto. Firmaron los papeles en silencio. El juez declaró el divorcio oficialmente decretado. Valeria guardó su copia de los documentos en su portafolios y se preparó para salir. «Valeria, espera», dijo Julián mientras ella caminaba hacia la puerta. Su voz sonaba quebrada, desesperada. «Solo quiero que sepas que...» Valeria se detuvo y lo miró por primera vez realmente desde que habían entrado a la sala, y se sorprendió al descubrir que no sentía nada, ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción de verlo derrotado, solo una especie de indiferencia tranquila. «Ya no importa, Julián», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Ya no siento nada respecto a ti, ni rabia, ni dolor, ni rencor, solo nada, y esa es mi paz». Se alejó sin voltear atrás. Era la última vez que intercambiaron palabras. Afuera del juzgado, bajo el sol brillante de Monterrey, Valeria respiró profundamente. Estaba oficialmente libre, legalmente divorciada, completamente sola, pero también completamente suya. Esa noche Clara fue a su departamento con una botella de champagne. Brindaron sentadas en el pequeño balcón que daba a un parque tranquilo. «Por los finales que son realmente comienzos», dijo Clara alzando su copa. «Por las amigas que se quedan cuando todos los demás se van», respondió Valeria, chocando su copa contra la de Clara. Bebieron en silencio confortable, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. Valeria se sentía ligera por primera vez en más de un año, como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente lo hubiera soltado. Con el divorcio finalizado y su carrera despegando, Valeria comenzó a abrirse a la posibilidad de conocer gente nueva. Había pasado un año entero enfocada exclusivamente en su sanación y en reconstruir su vida profesional. Ahora se sentía lista para algo más. Empezó poco a poco. Aceptaba invitaciones a salir con amigos que había descuidado. Se unió a un club de lectura que se reunía los martes por la noche. Incluso salió en un par de citas que no llegaron a ningún lado, pero que le recordaron que sí era capaz de conectar con otras personas. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron. Monterrey se llenó de calor en verano, luego se refrescó en otoño. Valeria celebró su cumpleaños 31 sola y se sintió bien al respecto. No necesitaba a nadie más para sentirse completa.
2 años después de aquella noche devastadora en que encontró a Julián con Renata, Valeria recibió una invitación para participar como conferencista en un Congreso Nacional de Derecho Corporativo en la Ciudad de México. Era un reconocimiento enorme. Solo los mejores abogados del país eran invitados a dar ponencias en ese evento. Preparó su presentación durante semanas. El tema era casos de éxito en resolución de conflictos empresariales. Usaría varios de los casos que había manejado en el último año como ejemplos prácticos de estrategias efectivas. El día de su presentación, Valeria se paró frente a un auditorio lleno de colegas y se sintió completamente en su elemento. Habló durante 45 minutos sobre tácticas de negociación, precedentes legales y la importancia de pensar creativamente cuando los métodos tradicionales fallaban. El público la escuchó con atención, algunos tomando notas, otros asintiendo mientras hablaba. Cuando terminó, recibió una ovación de pie. Valeria bajó del estrado sintiendo una satisfacción profunda. Esto era lo que había construido desde las cenizas de su matrimonio destruido. Una carrera que le daba propósito, un nombre que se estaba haciendo conocido en su campo, una vida que valía la pena vivir. Durante el cóctel después de las conferencias, Valeria estaba conversando con un grupo de abogados de Guadalajara cuando alguien tocó su hombro. Se volteó y vio a un hombre de aproximadamente 40 años. Era alto, con el cabello oscuro con algunas canas en las sienes y una presencia tranquila pero segura. Vestía traje pero sin corbata, con un aire profesional pero relajado. «Disculpa que te interrumpa», dijo él con una sonrisa amable. «Tu ponencia fue brillante. Quedé realmente impresionado». «Gracias», respondió Valeria. «¿Eres abogado también?» «No, para nada», se rió él. «Soy Emiliano Duarte, cirujano cardiovascular. Sé que suena raro que esté en un congreso de abogados, pero mi hospital está enfrentando una disputa corporativa bastante compleja y vine esperando encontrar ideas sobre cómo manejarla. Tu enfoque me pareció exactamente lo que necesitamos». Conversaron durante unos minutos sobre el caso del hospital. Valeria le dio algunos consejos generales y le ofreció su tarjeta de presentación. «Si tu hospital necesita asesoría formal, con gusto puedo revisar el caso». «Lo tendré muy en cuenta», dijo Emiliano, guardando la tarjeta en su bolsillo. Luego dudó un momento antes de continuar. «Mira, debo confesar que mi interés no es completamente profesional. Me gustaría conocerte mejor, fuera del contexto de trabajo. ¿Aceptarías cenar conmigo mañana? Te prometo que no hablaremos de leyes ni de medicina». Valeria lo estudió por un momento. Había algo genuino en él, algo que le inspiraba confianza. No era como los hombres con los que había salido en citas fallidas durante el último año. Había una madurez en él, una serenidad que encontraba atractiva. «Me encantaría», respondió finalmente. La cena al día siguiente fue en un restaurante pequeño e íntimo en la colonia Roma. No era ostentoso ni pretencioso, solo buena comida y mejor conversación. Emiliano le contó sobre su trabajo como cirujano, sobre los desafíos y las recompensas de salvar vidas todos los días. Valeria habló sobre su carrera, sobre cómo había encontrado su pasión en el derecho corporativo. Lo que más le gustó a Valeria fue que Emiliano no intentó impresionarla con historias exageradas ni pretender ser alguien que no era. Era honesto, directo, pero también amable y considerado. Le hacía preguntas genuinas y escuchaba sus respuestas con atención real. Al final de la cena, Emiliano la acompañó a su hotel. «Me gustaría volver a verte», dijo él. «Vivo en la Ciudad de México, pero viajo a Monterrey frecuentemente por trabajo. ¿Podría invitarte a cenar cuando esté por allá?» «Me gustaría mucho», respondió Valeria con una sonrisa sincera. Y así comenzó algo nuevo. Emiliano viajaba a Monterrey cada 2 semanas, a veces por trabajo, a veces solo para verla. Las cenas se convirtieron en salidas de fin de semana.
Las conversaciones superficiales se profundizaron. Valeria descubrió a un hombre completamente diferente a Julián. Emiliano era maduro, estable, sin el egoísmo y la inseguridad que habían caracterizado a su exmarido. La respetaba profundamente, valoraba su inteligencia, admiraba su independencia. Lo más importante era que Emiliano no intentaba salvarla ni repararla. No la veía como una mujer rota que necesitaba ser arreglada. La veía como una mujer completa, fuerte, capaz, y simplemente quería compartir su vida con ella. 3 años después de aquella noche devastadora, Valeria era socia junior del despacho López San Marín. Su departamento de Derecho Corporativo se había convertido en uno de los más rentables de la firma. Había comprado un departamento más grande en una mejor zona. Había viajado a Europa por primera vez, visitando París, Roma y Barcelona. Había reconstruido su círculo social con amistades genuinas que la valoraban por quien era realmente. Y lo más importante, había encontrado el amor nuevamente. Un amor diferente, más maduro, más sólido que lo que había tenido con Julián. Una tarde de domingo, Emiliano la llevó al Jardín Botánico de Monterrey. Caminaron entre las plantas tropicales y los senderos sombreados, conversando sobre todo y nada. Entonces, en un claro tranquilo, lejos de otros visitantes, Emiliano se detuvo. «Valeria», dijo tomando sus manos entre las suyas, «estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Eres inteligente, fuerte, hermosa por dentro y por fuera. Me haces querer ser mejor persona. ¿Quieres construir una vida conmigo? ¿Quieres casarte conmigo?» Sacó un anillo del bolsillo. No era ostentoso ni exagerado, sino sencillo y elegante, exactamente el tipo de joya que Valeria habría elegido para sí misma. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Sí», dijo sin dudarlo, «sí, quiero». Esa noche, mientras Valeria miraba el anillo en su dedo, pensó en el camino que había recorrido. Desde aquella mujer destrozada llorando en el sofá de Clara hasta esta nueva versión de sí misma, segura, exitosa, amada. Había transformado su dolor en fortaleza, había convertido la traición en motivación, había tomado los pedazos rotos de su vida y los había reensamblado en algo nuevo y hermoso. No había olvidado lo que Julián y Renata le hicieron. Probablemente nunca lo olvidaría completamente, pero ya no le dolía. Era simplemente parte de su historia, un capítulo cerrado que la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Y por eso, de una forma extraña, casi estaba agradecida, porque sin ese dolor nunca habría encontrado su verdadera fortaleza. Sin esa pérdida, nunca habría descubierto todo lo que era capaz de lograr por sí misma. Sin ese final, nunca habría llegado a este nuevo comienzo perfecto. 6 años habían pasado desde aquella noche devastadora. 6 años que habían transformado a Valeria Navarro en una mujer completamente diferente a la que había salido llorando de su antiguo departamento con una maleta y el corazón destrozado. Esa noche de viernes, Valeria se miraba en el espejo de su recámara preparándose para salir. Llevaba un vestido azul marino que le quedaba perfecto, elegante pero sin ser ostentoso. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Se puso el collar de esmeraldas que Emiliano le había regalado por su 3er aniversario. Pero lo más notable no era su apariencia física, sino algo intangible que irradiaba: seguridad, paz, felicidad genuina. Emiliano entró a la recámara terminando de abrocharse el reloj. La miró y sonrió con esa expresión que siempre lograba hacerla sentir como la mujer más hermosa del mundo. «Estás preciosa», dijo, besando su mejilla. «Tú tampoco te ves mal», respondió Valeria con una sonrisa juguetona. «¿Listo para celebrar?» Habían elegido el restaurante Casa Magnolia para celebrar el logro profesional más importante en la carrera de Valeria. Acababa de cerrar una fusión millonaria entre 2 corporaciones internacionales,
un caso tan complejo que había tomado 8 meses de negociaciones intensas. El cliente había quedado tan impresionado que ya le había ofrecido ser su asesora legal permanente, con honorarios que quintuplicaban lo que ganaba hace 6 años. El restaurante Casa Magnolia era uno de los más exclusivos de Monterrey. Decoración contemporánea, iluminación tenue que creaba una atmósfera íntima y una reputación de excelencia culinaria que atraía a la élite de la ciudad. Valeria y Emiliano llegaron exactamente a las 8 de la noche, su hora de reservación. El maître los recibió con una sonrisa profesional y los guió hacia su mesa. Valeria caminaba del brazo de Emiliano, completamente absorta en algo divertido que él le estaba contando sobre un paciente particularmente dramático que había operado esa mañana. Ella reía genuinamente, relajada, feliz, y entonces su mirada se cruzó accidentalmente con alguien al otro lado del salón. El tiempo pareció detenerse por una fracción de segundo. Julián, sentado en una mesa junto a la ventana, con Renata frente a él. Después de 6 años sin verlo, ahí estaba. Valeria sintió que su corazón se aceleraba por un instante, pero recuperó la compostura casi inmediatamente. Emiliano notó el cambio sutil en su expresión. Conocía cada uno de sus gestos, podía leer sus emociones incluso cuando ella intentaba ocultarlas. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja mientras el maître lo sentaba en su mesa. Sí, respondió Valeria con una sonrisa tranquila. Mi ex esposo está sentado allá atrás, con la mujer con quien me engañó. Emiliano apretó suavemente su mano sobre la mesa. Él conocía toda la historia. Valeria nunca le había ocultado nada sobre su pasado. ¿Quieres que nos vayamos? Podemos ir a otro lugar. Para nada, dijo Valeria con firmeza, enderezando la espalda. Nosotros llegamos primero y estamos aquí para celebrar algo maravilloso. No voy a dejar que su presencia arruine nuestra noche. Y lo decía completamente en serio. En ese momento, mirando a los ojos cálidos de Emiliano, Valeria se dio cuenta de algo poderoso. Ver a Julián no le dolía, no sentía rabia ni tristeza, ni siquiera curiosidad, solo una especie de indiferencia tranquila, como cuando ves a un conocido lejano en la calle. Mientras tanto, al otro lado del restaurante, Julián acababa de soltar su copa de vino con tanta fuerza que el líquido se derramó sobre el mantel blanco. Renata dejó de hablar a media frase y siguió su mirada. La mujer que entraba del brazo de ese hombre no podía ser Valeria. No podía ser la misma mujer que había visto por última vez en el juzgado hace 5 años, demacrada y con la mirada apagada. Esta mujer era completamente diferente, radiante, elegante, exitosa, feliz de una forma que Julián jamás la había visto durante los 6 años que estuvieron casados. Y entonces vio al hombre que la acompañaba. Por un momento no lo procesó, pero cuando finalmente lo reconoció, el shock se multiplicó exponencialmente. Emiliano Duarte, su compañero de universidad, el brillante estudiante de medicina que siempre había sido el orgullo de su clase, el que sacaba las mejores calificaciones sin aparentar esfuerzo, el que había conseguido residencia en el mejor hospital del país, el hombre que ahora, según las últimas noticias que Julián había escuchado, era uno de los cirujanos cardiovasculares más reconocidos de México. Valeria estaba con Emiliano Duarte. ¿Qué pasa?, preguntó Renata, notando cómo Julián se había puesto pálido. Siguió su mirada y también la vio. Su rostro también perdió color. Es ella. Julián no podía apartar la vista. Observaba cada detalle, la forma en que Valeria sonreía mientras leía el menú, cómo reía con algo que Emiliano le decía, el gesto natural con que él tomaba su mano sobre la mesa, la comodidad absoluta entre ellos, la complicidad de 2 personas que genuinamente se amaban y se conocían profundamente. Durante toda la cena, Valeria no volvió a mirar hacia su mesa ni una sola vez. Conversaba animadamente con Emiliano, probaba los platillos con evidente disfrute, brindaba con champán.
Era como si Julián y Renata fueran invisibles, como si no existieran en absoluto. Pero Julián no podía dejar de mirarla. Cada risa de Valeria era una puñalada en su pecho. Cada gesto de cariño entre ella y Emiliano era un recordatorio devastador de todo lo que había perdido. Cada momento en que ella brillaba era una confirmación dolorosa de que había cometido el peor error de su vida. «Julián, te estoy hablando», dijo Renata con irritación creciente. «¿Qué te pasa? ¿Me estás ignorando?» «Perdón, ¿qué?» Julián apenas la escuchaba. Su mente estaba atrapada en un loop de pensamientos torturantes. Esa era Valeria, su Valeria, excepto que ya no era su Valeria, nunca más lo sería. Renata siguió su mirada otra vez y apretó los labios con frustración. Reconocía esa expresión en el rostro de Julián. La había visto muchas veces durante los últimos años. Arrepentimiento, pérdida, anhelo por algo que ya no podía recuperar. La cena de Valeria y Emiliano llegó a su fin. Pidieron la cuenta, pagaron y se prepararon para salir. Para llegar a la puerta, inevitablemente tenían que pasar cerca de la mesa de Julián. Cuando Valeria se acercó, Julián se levantó impulsivamente de su silla. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Valeria. Ella se detuvo y volteó hacia él. Su expresión era serena, casi curiosa, como si estuviera viendo a un viejo conocido que apenas recordaba. Los años habían transformado a Julián de formas que no habían sido amables. Ya no era el hombre seguro y ambicioso que ella había conocido. Lucía cansado, con líneas profundas de preocupación marcadas alrededor de sus ojos. Había perdido cabello. Tenía una barriga incipiente que no tenía antes. Se veía derrotado por la vida. «Hola, Julián», dijo Valeria con una cortesía fría pero educada. Te ves increíble», balbuceó él, las palabras atropellándose en su boca. Sonaba patético incluso para él mismo. «Gracias», respondió Valeria simplemente, sin elaborar. Emiliano se acercó, colocando una mano protectora en la espalda baja de Valeria. Su presencia era tranquila pero imponente. «Creo que no nos han presentado formalmente. Soy Emiliano Duarte, el prometido de Valeria». Extendió la mano hacia Julián. Este la estrechó mecánicamente, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba aún más. Reconocía perfectamente a Emiliano, el compañero de universidad que siempre había sido mejor que él en todo, más inteligente, más exitoso, más respetado, más equilibrado, el tipo de hombre que Valeria siempre había merecido. «Julián Esquivel», dijo con voz ronca. «Valeria y yo fuimos...» «Lo sé», interrumpió Emiliano con una sonrisa cortés pero que no llegaba a sus ojos. «Valeria me ha contado todo sobre su pasado. Un placer conocerte, Julián». El mensaje era claro. Emiliano sabía exactamente quién era Julián y qué había hecho, y no estaba impresionado. Valeria entonces miró hacia la mesa, donde Renata permanecía sentada, visiblemente incómoda. Sus miradas se encontraron por primera vez en 6 años. Valeria sintió nada, ni dolor, ni rabia, ni siquiera desprecio, solo una indiferencia absoluta. «Renata», dijo simplemente, como quien saluda a un extraño. «Valeria», respondió Renata en voz apenas audible. Lucía diferente también. El cabello rubio platinado que siempre presumía ahora se veía maltratado y con raíces oscuras visibles. Su vestido rojo era llamativo pero de mal gusto. Tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba ocultar completamente. Valeria tomó la mano de Emiliano. «Nosotros ya nos íbamos. Que disfruten su cena». Se alejaron sin prisa, caminando con dignidad intacta hacia la salida. Varios comensales habían presenciado el intercambio y ahora susurraban entre sí. Era obvio quién había ganado en esa situación. La energía en el restaurante había cambiado. Todos podían sentir la tensión. Todos podían ver el contraste doloroso entre las dos parejas. Una vez en el auto, Emiliano se volteó hacia Valeria antes de encender el motor. «Manejaste eso con increíble clase.
Estoy orgulloso de ti. Valeria sonrió, sintiendo una ligereza en su pecho. Hace 6 años, ese encuentro me habría destruido. Habría llorado durante días. Hoy solo confirma que tomé las decisiones correctas, que todo pasó exactamente como debía pasar. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó Emiliano, conociendo su necesidad de procesarlo todo. Honestamente, me siento bien. No sentí nada al verlo. Es como ver a un desconocido. Ya no tiene ningún poder sobre mí, y eso, amor mío, es la mejor sensación del mundo. Mientras tanto, en el restaurante, Julián había regresado a su mesa y se había desplomado en su silla. Renata intentaba reanudar la conversación, hablando sobre planes para el fin de semana, pero él no respondía. Su mente estaba completamente en otro lugar, procesando lo que acababa de presenciar. Esa noche, cuando regresaron al departamento que compartían, un lugar modesto en una zona de clase media que ni siquiera se comparaba con el departamento de San Pedro Garza García, donde Julián había vivido con Valeria, él se encerró en el baño. Se miró al espejo bajo la luz fluorescente cruel que no perdonaba ningún defecto. Veía a un hombre de 38 años que se veía de 50. Un hombre que había sacrificado un matrimonio sólido con una mujer extraordinaria por una aventura que había resultado ser completamente vacía. Su startup había fracasado hace 2 años, llevándose con ella todas sus ambiciones y sus ahorros. Había perdido inversores porque estaba demasiado distraído por el drama de su vida personal. Había perdido socios que ya no confiaban en su juicio. Ahora trabajaba como empleado en una empresa de tecnología, en una posición mediocre, ganando menos de lo que ganaba cuando era recién egresado. Y Renata, su relación con ella había perdido toda pasión después del primer año. Se habían casado por terquedad, por demostrarle al mundo y a ellos mismos que su relación era real y válida. Pero la verdad era que se toleraban más de lo que se amaban. Renata se había vuelto amargada, celosa, constantemente comparándose con la vida de otras personas en redes sociales. Ya no era la mujer divertida y despreocupada que había atraído su atención. Era alguien resentida que lo culpaba por no poder darle la vida lujosa que ella creía merecer. Y Valeria había florecido sin él de formas que Julián nunca habría imaginado posible. Era exitosa, respetada en su campo, obviamente feliz. Estaba comprometida con un hombre que era superior a Julián en absolutamente todos los sentidos. Más exitoso, más maduro, más estable, más guapo, más todo. Por primera vez en años, Julián permitió que la verdad completa lo golpeara con toda su fuerza. No había perdido solo a una esposa, había perdido a la mujer más valiosa que jamás conocería, a su verdadera compañera, a la persona que genuinamente lo había amado con todo su ser. Y la había perdido por una ilusión, por una emoción superficial que se había evaporado tan rápido como había aparecido. 3 meses después del encuentro en Casa Magnolia, llegó el día de la boda de Valeria y Emiliano. El Jardín Botánico de Monterrey había sido transformado en un espacio mágico. Flores blancas y verdes por todas partes, luces suaves colgadas entre los árboles, sillas elegantes dispuestas en filas perfectas. Era íntimo, pero hermoso. Solo 100 invitados, todas personas que genuinamente amaban a la pareja. Valeria se preparaba en una habitación privada del Jardín Botánico. Clara estaba con ella, ayudándola con el vestido. Era sencillo pero hermoso, sin ostentación ni exageraciones. Todo en esa boda reflejaba quiénes eran Valeria y Emiliano realmente. Gente sólida, genuina, que no necesitaba espectáculos para demostrar su amor. ¿Nerviosa?, preguntó Clara mientras ajustaba el velo. «Para nada», respondió Valeria con una sonrisa radiante. «Estoy emocionada, feliz, segura. Esta es la decisión más correcta que he tomado en mi vida». Cuando llegó el momento, Valeria caminó hacia el altar del brazo de Clara. Había decidido que su amiga leal,
la que había estado con ella en sus peores momentos, merecía ese honor más que nadie. Su padre había muerto años atrás y Clara había sido su familia cuando más la necesitaba. Emiliano la esperaba al final del pasillo con una expresión de amor profundo. Cuando Valeria llegó a su lado, él le susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Y no me refiero solo a tu apariencia. Eres hermosa por dentro, por fuera, en todos los sentidos. La ceremonia fue perfecta. Los votos que intercambiaron eran sinceros, personales, llenos de promesas reales que ambos sabían que cumplirían. No había pretensiones ni falsedades, solo dos personas comprometiéndose a construir una vida juntos basada en respeto, amor y compañerismo genuino. Lo que Valeria no sabía era que a kilómetros de distancia, Julián observaba la ceremonia completa a través de Instagram. Uno de los invitados, un antiguo conocido mutuo, estaba transmitiendo en vivo. Julián estaba sentado solo en su oficina, un sábado por la tarde, viendo cómo la mujer que había destruido se casaba con un hombre que la merecía de verdad. «Julián, ¿estás aquí?» La voz de Renata llegó desde el pasillo. «¿Vienes a casa? Ya es tarde. Quedamos de ir al cine». Julián no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del celular donde Valeria y Emiliano se besaban como esposos por primera vez. La felicidad en el rostro de ella era innegable, genuina, completa. Renata entró a la oficina y lo encontró sentado en la oscuridad, iluminado solo por la luz del teléfono. «¿Qué estás viendo?» Cuando se acercó y vio la pantalla, su rostro se puso rígido. «¿Por qué estás viendo eso? ¿Por qué estás viendo su boda?» Julián finalmente cerró el teléfono y lo dejó sobre el escritorio. Miró a Renata y en ese momento vio con claridad brutal lo que ella realmente era. No la mujer por la que había destruido su matrimonio, sino una desconocida que representaba la peor decisión de su vida. «Cometí el error más grande de mi vida», dijo simplemente. Renata sabía exactamente a qué se refería. No hacía falta que elaborara. Ella también lo sabía. También había visto a Valeria en el restaurante 3 meses atrás, radiante, exitosa, feliz de formas que Renata nunca sería. Se había dado cuenta en ese momento de una verdad devastadora. Había ganado una batalla, pero había perdido la guerra. Tenía a Julián, sí, pero tenía a un hombre roto, lleno de arrepentimiento, que nunca la amaría como había amado a Valeria, que siempre la vería como el error que destruyó su posibilidad de felicidad real. 6 meses después de la boda, Valeria y Emiliano regresaban de su luna de miel en Italia. Habían recorrido Roma, Florencia, Venecia y la costa de Amalfi. 3 semanas de pura felicidad, desconectándose del trabajo y simplemente disfrutando estar juntos. Valeria regresó también a una noticia increíble. El licenciado López la llamó a su oficina el primer día de vuelta. Ella entró esperando una actualización sobre casos pendientes, pero él tenía algo diferente en mente. «Valeria, quiero ofrecerte la sociedad plena del despacho. Serías la socia más joven en la historia de la firma. Tu departamento de Derecho Corporativo es el más rentable que tenemos. Has traído clientes importantes, has ganado casos imposibles, te lo has ganado». Valeria sintió lágrimas de felicidad llenando sus ojos. Había trabajado tan duro durante tantos años para llegar a este momento. «Acepto. Gracias, licenciado. No lo defraudaré». Su nueva oficina tenía vista panorámica a Monterrey. Podía ver las montañas a lo lejos, la ciudad extendiéndose bajo el cielo azul. Era perfecto. Una tarde, mientras revisaba contratos para un nuevo cliente, su laptop hizo el sonido de notificación de LinkedIn. Normalmente ignoraba las notificaciones de redes sociales durante horas de trabajo, pero algo la hizo revisar esta vez. Era un mensaje privado de Julián. Su primer instinto fue borrarlo sin leer, pero la curiosidad pudo más. Lo abrió. «Valeria, sé que no tengo ningún derecho a escribirte después de todo lo que hice.
Probablemente deberías bloquearme y no tengo derecho a quejarme si lo haces, pero necesito decirte algo que he estado cargando durante 6 años. Verte en Casa Magnolia me hizo darme cuenta de algo que debí haber entendido hace mucho tiempo. Cometí el peor error de mi vida cuando te perdí. No solo perdí a mi esposa, perdí a mi mejor amiga. Perdí a la única persona que genuinamente me amó por quien era. Perdí la oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo. Te vi esa noche y entendí que floreciste sin mí de formas que nunca imaginé posibles. Estás con un hombre que te merece, algo que yo nunca hice. Espero que seas muy feliz con Emiliano. Te lo mereces más que nadie. Siempre fuiste demasiado buena para mí, solo que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. No espero respuesta, solo necesitaba que supieras esto. Valeria leyó el mensaje completo una vez, luego lo leyó otra vez. Esperó sentir algo, rabia, satisfacción, tristeza, pero no sintió nada de eso. Solo una tranquilidad profunda. Cerró la ventana sin responder. No con rabia, no con desprecio, no con satisfacción vengativa. Simplemente con indiferencia absoluta. Julián ya no merecía ni siquiera el esfuerzo de una respuesta. En ese momento, Clara entró a su oficina. ¿Lista para la reunión con el cliente japonés? Empieza en 5 minutos. Valeria sonrió, guardando su teléfono en el cajón. Completamente lista. Mientras salían de la oficina caminando hacia la sala de juntas, Clara notó algo diferente en su amiga. Un aire de paz absoluta. ¿Todo bien? Mejor que bien, respondió Valeria. Acabo de darme cuenta de que finalmente cerré un capítulo que creí que me perseguiría siempre. Y lo mejor de todo es que no sentí nada al cerrarlo. Ni dolor, ni rabia, ni siquiera satisfacción. Solo paz. Esa noche, Valeria llegó a casa y encontró a Emiliano preparando la cena. Él cocinaba cuando necesitaba relajarse después de cirugías complejas. El olor a ajo y especias llenaba el departamento. «Hola, amor», dijo él, besándola cuando entró. «¿Cómo estuvo tu día?» «Perfecto», respondió Valeria, abrazándolo por la espalda mientras él revolvía algo en la estufa. «Absolutamente perfecto». Después de cenar, se acurrucaron en el sofá para ver una película. Emiliano jugaba distraídamente con su cabello mientras ella reía de una escena cómica. En la mesa de centro, el celular de Valeria descansaba con la pantalla hacia abajo, completamente ignorado. En algún lugar de ese teléfono, en una aplicación de LinkedIn, permanecía el mensaje de Julián, sin responder, sin leer otra vez, sin importancia. Y así permanecería para siempre, porque Valeria había aprendido la lección más importante de su vida. La mejor venganza no era destruir a quien te lastimó, no era regodearse en su sufrimiento ni restregarles tu éxito en la cara. La mejor venganza era construir una vida tan plena, tan feliz, tan exitosa, que ellos simplemente dejaran de importar, que se convirtieran en un recuerdo lejano, una nota al pie en la historia de tu vida, algo que pasó, pero que ya no define quién eres. Y eso era exactamente lo que Valeria había hecho. Había tomado el dolor más devastador de su vida y lo había transformado en la fortaleza que la llevó a convertirse en la mejor versión de sí misma. Había tomado la traición y la había usado como combustible para construir una carrera brillante, un amor verdadero y una vida que valía cada lágrima derramada. Mientras se quedaba dormida esa noche en los brazos de Emiliano, con el futuro brillante extendiéndose frente a ella, Valeria sonrió, porque finalmente, después de 6 años de reconstrucción, sanación y crecimiento, había llegado al lugar donde siempre estuvo destinada a estar. Y Julián, Renata y todo lo que representaban habían quedado exactamente donde debían estar, en el pasado, olvidados, sin poder, sin importancia, completamente irrelevantes en la hermosa vida que ella había construido desde las cenizas de su dolor.
A veces la vida nos pone de rodillas con una fuerza tan brutal que creemos que nunca podremos levantarnos. La traición, especialmente cuando viene de las personas que más amamos, tiene el poder de destrozar no solo nuestro presente, sino también nuestra fe en el futuro. Pero la historia de Valeria nos enseña algo profundo y poderoso que todos necesitamos entender. El dolor más devastador puede convertirse en el cimiento más sólido sobre el cual construir la mejor versión de nosotros mismos. Cuando Valeria encontró a su esposo con su mejor amiga, su mundo entero se derrumbó. Y habría sido tan fácil quedarse ahí, en el fondo de ese pozo, permitiendo que la amargura y el rencor la consumieran. Habría sido comprensible convertirse en una persona resentida, cerrada al amor, definida para siempre por esa traición. Pero ella eligió algo diferente. Eligió el camino más difícil, pero infinitamente más valioso. Eligió reconstruirse. La verdadera lección de esta historia no está en el reencuentro triunfal en el restaurante, aunque ese momento fue poderoso. La verdadera lección está en cada decisión que Valeria tomó, en los días, semanas y meses después de la traición. Está en el momento en que decidió buscar su propio departamento en lugar de quedarse cómoda en casa de su amiga. Está en las mañanas en que se levantaba temprano para hacer yoga cuando su cuerpo y su mente le pedían quedarse en cama llorando. Está en cada caso legal que estudió con obsesiva dedicación cuando hubiera sido más fácil conformarse con la mediocridad. Está en la valentía de abrir su corazón otra vez cuando hubiera sido más seguro cerrarlo para siempre. La mejor venganza nunca es destruir a quien te lastimó. No es hacerles sufrir ni restregarles tu éxito en la cara. La mejor venganza es construir una vida tan plena, tan auténtica, tan genuinamente feliz, que ellos simplemente dejen de importar. Es alcanzar ese estado de paz, donde ver a la persona que te traicionó no te causa dolor ni rabia, sino solo indiferencia tranquila. Porque cuando alguien ya no tiene poder sobre tus emociones, cuando ya no ocupa espacio en tu mente ni en tu corazón, has ganado la batalla más importante de todas. Valeria no se convirtió en una mujer exitosa y feliz para demostrarle algo a Julián o a Renata. Lo hizo por ella misma. Y esa es la diferencia crucial. Cuando trabajas en ti mismo con el objetivo de vengarte, sigues siendo prisionero de quien te lastimó. Pero cuando trabajas en ti mismo, porque genuinamente quieres ser mejor, porque te mereces una vida hermosa, porque te niegas a regalarle tu destrucción a quien no te valoró, entonces te liberas completamente. Esta historia también nos enseña sobre el valor de la dignidad. Cuando Valeria se encontró con Julián en el restaurante, no hizo un escándalo, no lo humilló públicamente, ni le gritó todo lo que probablemente se merecía escuchar. Simplemente fue cortés, breve, y siguió con su noche. Esa dignidad, esa capacidad de mantenerte con la frente en alto sin necesidad de demostrar nada, es una de las formas más poderosas de fortaleza. Y quizás la lección más importante de todas es esta. A veces las cosas más dolorosas que nos pasan son precisamente lo que necesitábamos para convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. Si Julián nunca hubiera traicionado a Valeria, ella probablemente habría seguido siendo la misma mujer, cómoda, pero sin alcanzar su máximo potencial. La traición la obligó a encontrar fuerzas que no sabía que tenía. La obligó a depender de sí misma. La obligó a construir una identidad separada de su matrimonio. Y al final, aunque el camino fue dolorosamente difícil, la llevó exactamente a donde necesitaba estar. Todos enfrentaremos traiciones en nuestras vidas, pérdidas devastadoras, momentos en que el piso se abre bajo nuestros pies. La pregunta no es si estos momentos llegarán, sino qué haremos cuando lleguen.
¿Nos quedaremos atrapados en el dolor para siempre o usaremos ese dolor como el combustible que nos impulse hacia algo mejor? La decisión, al final, siempre es nuestra, y en esa decisión reside nuestro verdadero poder. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.